Ok, buenos días hermanos. Esta mañana yo quiero predicar un sermón que se llama Hacedores de Paz. Si usted vio el video de 10 minutos atrás, yo tuve un problema con los micrófonos, pero yo creo que todo está bien ahora y podemos seguir adelante con la palabra de Dios. Antes de que llegamos al mensaje de esta mañana, vamos a cantar una canción y que canten conmigo, por favor. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Aleluya, gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. El mensaje de esta mañana se llama Hacedores de Paz. La vida de un cristiano tiene que ser una vida transformada. Las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, cómo hablamos, cada aspecto de la vida tiene que ser completamente diferente que era antes de que venimos a Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos criaturas nuevas y tenemos que vivir una vida completamente transformada. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 4, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y está hablando del bautismo. Cuando salimos de las aguas bautismales, estamos resucitando para andar en novedad de vida. La vida tiene que ser una vida nueva. Tiene que ser una vida diferente que la vida antigua que estábamos viviendo. También la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En Cristo nosotros somos una criatura nueva y las cosas viejas pasaron. Tenemos que dejar el estilo vieja de vida que estábamos viviendo, porque en Cristo somos una criatura nueva. Y la Biblia dice en Romanos 8:29 que Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el plan de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros, siendo discípulos de Jesús, seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Tenemos que ser hechos como Jesús. Tenemos que tomar las características de Jesús y desarrollar estas características en nuestras vidas. Esta mañana vamos a examinar algunos versículos del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Jesús está describiendo esta vida transformada. Jesús está contestando la pregunta, ¿cómo son mis discípulos? ¿O cuáles son las características que tienen mis discípulos? Y las cosas que Jesús enseña en el Sermón del Monte no son opcionales. Jesús no está solamente dándonos buen consejo para la vida, pero Jesús está hablando de cosas esenciales. Es esencial que desarrollemos estas características en nuestras vidas, porque este es un asunto de salvación o de condenación. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 5. Y vamos a leer versículos 7 hasta 9. Que abran sus Biblias, por favor. A Mateo capítulo 5 y vamos a leer versículos 7 hasta 9.
Mateo 5, empezando en versículo 7, la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y vemos aquí que Jesús está hablando de cosas esenciales, de las características esenciales de sus discípulos. Porque mire lo que dice versículo 7. Versículo 7 habla de los que recibirán misericordia. Yo quiero recibir la misericordia de Dios. Pero la pregunta es, ¿quiénes recibirán misericordia de Dios? Versículo 7 dice, los misericordiosos recibirán la misericordia. Para que recibamos la misericordia de Dios, es esencial que seamos misericordiosos. Tenemos que desarrollar un carácter misericordioso para recibir la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es el opuesto que recibir la misericordia de Dios? El opuesto que recibir la misericordia de Dios es no recibir la misericordia de Dios. Y si no recibimos la misericordia de Dios, ¿qué significa? Somos juzgados y somos condenados. Este es un asunto de salvación o de condenación. Yo quiero recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que mi salvación es completamente dependiente en la misericordia de Dios. Si no recibo la misericordia de Dios, no tengo la salvación. Entonces, para que reciba la misericordia de Dios, yo tengo que ser misericordioso. Mire lo que dice versículo 8. Versículo 8 habla de los que verán a Dios. Pero ¿quiénes verán a Dios? Versículo 8 dice, los de limpio corazón. Entonces, solo los que tienen corazones limpios pueden ver a Dios. ¿Qué es el opuesto que tener un corazón limpio? El opuesto que tener un corazón limpio es tener un corazón lleno de la mancha del mundo. Es tener un corazón lleno de los pecados. Entonces, tenemos que dejar los pecados porque las cosas viejas pasaron en Cristo Jesús. Y tenemos que desarrollar a un corazón limpio para que veamos a Dios. Yo quiero ver a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el opuesto que ver a Dios? El opuesto que ver a Dios es no ver a Dios. Y si no podemos ver a Dios, quiere decir no estamos en la presencia de Dios. Quiere decir que estamos echados fuera de la presencia de Dios. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo capítulo 7, versículo 23. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo leí versículo 22, pero dije versículo 23. Versículo 23 dice, entonces, les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Los que practican la iniquidad son opuestos que los que tienen corazones limpios. Y Jesús dice que los que practican la iniquidad serán echados fuera de la presencia de Jesús. Y si son echados fuera de la presencia de Jesús, no verán a Jesús o no verán a Dios. Entonces, volviéndonos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 9. Versículo 9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
Este versículo habla acerca de los que serán llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿quiénes serán llamados hijos de Dios? Dice versículo 9, los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. Entonces, necesito ser hacedor de paz, porque solo los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué es el opuesto que ser llamado hijo de Dios? El opuesto que ser llamado hijo de Dios es no ser llamado hijo de Dios. Y si no somos llamados hijos de Dios, ¿qué somos? Somos extranjeros o somos desconocidos o quizás somos enemigos de Dios. Volvemos a Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, versículo 23. Jesús dice, Mateo 7, 23, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Dice Jesús, jamás os conocí. ¿Por qué Jesús no nos conoce? Jesús no nos conoce porque no somos llamados hijos de Dios. Somos personas desconocidos o extranjeros o quizás enemigos de Dios. Entonces, yo quiero ser llamado hijo de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios, necesitamos ser hacedores de paz. Mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Pero para que entremos en el reino de los cielos, tenemos que practicar una justicia que supera la de los escribas y de los fariseos. Los escribas y los fariseos practicaban una forma de justicia, pero era una forma externa de justicia, en el sentido de que los escribas y los fariseos guardaban la letra de la ley, pero no guardaban el espíritu de la ley. Guardaban la letra de la ley, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Entonces, si practiquemos una forma de justicia guardando la letra de la ley, pero manteniendo nuestros corazones muy lejos de Dios o muy desviados de Dios, podemos guardar la letra de la ley cuando tenemos un corazón lleno de la mancha del mundo. Y si estamos viviendo en esta manera, no entraremos en el reino de los cielos. Tenemos que practicar una forma de justicia verdadera, en contraste a la justicia de los escribas y de los fariseos. Mire lo que dice Mateo 6, 33. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para que entremos en el reino de los cielos es necesario que busquemos la justicia de Dios y no la justicia de los escribas y de los fariseos. Un punto que estoy haciendo es que las enseñanzas que Jesús nos da aquí en el Sermón del Monte no son opcionales, sino que es esencial que desarrollemos estas características en nuestras vidas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. En la Biblia dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Vemos aquí que hay personas insensatas. Pero ¿por qué son insensatas? Son insensatas porque, según versículo 26, no ponen en práctica la palabra de Dios. No están obedeciendo los mandamientos de Dios. No están guardando la palabra de Dios. Y cuando no hacemos caso de la palabra de Dios, estamos haciéndonos insensatos. ¿Y qué pasa a la persona insensata? Cuando viene el diluvio, será destruido su casa. Tenemos que ser personas prudentes. El prudente es diferente que el insensato, en el sentido de que el prudente pone en práctica la palabra de Dios y cuando viene la tempestad, su casa queda firme. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos aquí que hay dos sendas. Y cada persona que vive en el mundo está caminando por uno de estas dos sendas. Pero hay una senda que lleva a la perdición, una senda que lleva a la destrucción, una senda que lleva a la muerte. Y hay otra senda que lleva a la vida. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios para asegurar que estamos caminando por la senda que lleva a la vida. Las personas insensatas que no ponen en práctica la palabra de Dios son personas caminando por la senda que lleva a la perdición. Y no queremos llegar a la perdición. Entonces, que abran sus Biblias a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. La Biblia dice, Mateo 5, 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es esencial que seamos hacedores de la paz, para que seamos llamados hijos de Dios. Es interesante que la Biblia dice aquí, serán llamados hijos de Dios. Y no dice aquí, serán hechos hijos de Dios. ¿Qué es la diferencia? Jesús está hablando de las características de sus discípulos. Si nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesús, tendremos estas características. Y por tener estas características, nosotros seremos llamados hijos de Dios. La idea es que cuando el mundo vea que nosotros somos hacedores de paz, cuando nosotros hemos probado por muchas experiencias en la vida que somos hacedores de paz, el mundo nos reconocerá por ser hijos de Dios, que nosotros seremos llamados hijos de Dios, que ser hacedor de paz será una marca de identificación para los discípulos de Jesús. ¿Cómo el mundo sepa o sabe que nosotros somos discípulos de Jesús? Cuando vea que verdaderamente somos hacedores de paz. Jesús dice en Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si os tenéis amor los unos a los otros. Aquí Jesús dice que el amor es una marca de identificación para sus discípulos. De igual manera, ser hacedor de paz es una marca de identificación para los discípulos de Jesús. Entonces, hay un principio de la vida física. Este principio es que el hijo tiene características de su padre. Un hijo tendrá las características físicas de su padre. Un hijo a veces tiene la voz de su padre, o habla como habla su padre, o tiene los ojos de su padre, o tiene la sonrisa de su padre. Pero a veces es fácil identificar el hijo con su padre. ¿Por qué? Porque el hijo parece como su padre y tiene características de su padre. Lo que vemos en el mundo físico es un principio que aplica a lo espiritual también. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tendremos características de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que el hombre y la mujer, la humanidad, fue creado en la imagen de Dios. Fuimos creados en la imagen de Dios porque Dios quiere que seamos como Él. Si somos hijos de Dios, tenemos que desarrollar en nosotros las características de Dios mismo. Y yo sé que Dios es el único Dios y hay maneras en las cuales nunca podemos ser como Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos hombres creados. Pero hay maneras en las cuales podemos ser como Dios. Y tenemos que ser como Dios en cada manera posible, siendo hombres creados. ¿Por qué? Porque fuimos creados en la imagen de Dios, porque Dios quiere que seamos como Él. Tenemos que aprender cómo ver el mundo de la perspectiva de Dios. Tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que hablar como Dios habla. Tenemos que amar las cosas que Dios ama. Y tenemos que amar como Dios ama. Tenemos que ser como Dios en cada manera posible. Entonces, este principio es un principio que vemos por toda la Biblia. En Levítico capítulo 11, versículo 44, la Biblia dice, yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Los israelitas tienen que ser santos. ¿Pero por qué? Porque son el pueblo de Dios. Y su Dios es un Dios santo. Siendo el pueblo del Dios Santísimo, los israelitas tienen que ser santos. Y este principio aplica a los cristianos hoy día. Si somos cristianos, somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, tenemos que ser un pueblo santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 43 hasta 45. Mateo 5, versículos 43 hasta 45, la Biblia dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dice aquí que tenemos que amar a los demás. Pero ¿por qué tenemos que amar a los demás? Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Tenemos que amar a los demás porque los hijos de Dios aman a los demás. ¿Por qué? Porque Dios es el modelo.
Dios es el ejemplo. Dios ama a los demás. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad. Y si nosotros somos hijos de Dios, tendremos las características que Dios. Amaremos como Dios ama y amaremos a los demás. Mire lo que dice versículo 48. Versículo 48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos que ser perfectos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Pero la perfección de que habla este versículo es visto en el contexto. No estamos hablando de una perfección en general, sino que el contexto habla del amor y la manera por la cual amamos a los demás. Dios ama perfectamente y los hijos de Dios amarán perfectamente también. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y están desarrollando en sí las características de Dios mismo. Entonces, tenemos que ser como Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados. Entonces, ¿cómo es Dios? Romanos 16, versículo 20 dice que Dios es un Dios de paz. También 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. También dice Hebreos 13, versículos 20 y 21, y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Vemos que nuestro Dios es un Dios de paz. Y si nosotros somos hijos de Dios, creados en la imagen de Dios, porque Dios quiere que seamos como Él, tenemos que ser hacedores de paz también. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando fuimos bautizados, fuimos nacidos de Dios, y la simiente de Dios permanece en nosotros. Entonces, Jesús nos dio una naturaleza nueva, un espíritu, una naturaleza espiritual. Entonces, es un espíritu nuevo, porque estamos caminando en novedad de vida, habiendo sido hecho una criatura nueva. Dios es un hacedor de paz, es un Dios de paz. Entonces, sus hijos tienen que ser hacedores de paz también. Entonces, ¿qué significa ser hacedor de paz? Si somos hacedores de paz, no seremos discutidores. Desafortunadamente, hay personas que les gusta discutir. Hay personas que les gusta causar problemas. Siempre están discutiendo, siempre están causando problemas. Están causando problemas en la iglesia. Están causando problemas en la casa. Causando problemas en el matrimonio. Causando problemas en el vecindario. Causando problemas en el lugar de su trabajo. Y la verdad es, nadie le gusta una persona discutidor. Porque no podemos ser discutidores. No es las características de los hijos de Dios. No representa bien el carácter de Jehová mismo. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres.
Siendo hacedores de paz, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Siempre tenemos que buscar la paz. Pero a veces, estar en paz con todos no es posible. Que hay personas que no permiten que haya paz entre nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Si no haya paz entre yo y alguien, que no debe ser yo la razón por la cual no haya paz. Yo tengo que hacer todo lo posible para que haya paz entre nosotros. Yo tengo que tomar la iniciativa buscando paz entre nosotros. Yo no sé la razón por la cual no haya paz entre nosotros. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, la Biblia dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí vemos la importancia de tomar la iniciativa buscando la paz. Si estoy adorando a Dios, si estoy en la casa de Dios y tengo una ofrenda, yo quiero dar mi ofrenda a Dios, pero me di cuenta de que un hermano tiene algo contra mí que debo hacer. Yo debo dejar mi ofrenda y ir para reconciliarme con el hermano que tiene algo contra mí. Yo tengo que tomar la iniciativa en la reconciliación. ¿Por qué? Porque yo soy un hacedor de paz y estoy buscando la paz sobre todas las cosas. Y aquí vemos que la paz entre yo y mi hermano es más importante que la ofrenda que quiero dar a Dios. Dios dice que primero tengo que hacer paz con mi hermano y después de que yo he hecho la paz, puedo volver y ofrecer mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar la iniciativa buscando paz entre hermanos o buscando reconciliación entre hermanos? Porque Dios tomó la iniciativa en cuanto a nuestra reconciliación para con Él. La Biblia dice en Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios envió a Jesús. ¿Cuándo? Cuando éramos enemigos. Y Jesús murió en la cruz. ¿Cuándo? Cuando éramos enemigos. ¿Qué significa? Significa que Dios tomó la iniciativa en cuanto a nuestra reconciliación para con Él. En la iglesia de Corinto, habían hermanos discutiendo. Hermanos que tenían litigios y estos litigios encontrado en la corte secular. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 7, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudado? Pablo dice que siendo un cristiano, no tenemos que luchar por nuestros derechos. Hay cosas que son más importantes que mis derechos. Yo soy un americano. Yo vivo en los Estados Unidos y viviendo en los Estados Unidos, tenemos una cultura que pone un gran valor en nuestros derechos.
Somos criados para luchar por nuestros derechos. Casi no hay nada más importante que mis derechos y yo soy dispuesto para luchar por mis derechos. Pero Pablo dice que en la iglesia hay cosas que son más importantes que mis derechos. A veces es mejor que yo sufra una injusticia que yo luche por mis derechos. A veces es mejor que yo permita que yo sea defraudado, que yo luche por mis derechos. Pero ¿cómo puede una persona vivir en esta manera? ¿Cómo puede una persona vivir sufriendo injusticias y permitiendo que sea defraudado? Pablo también dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Siendo cristianos, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Si yo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, entonces yo he muerto a mí mismo. Y todos los cristianos han muerto a sí mismo. Si yo he muerto a mí mismo, mis pensamientos no son importantes. No estoy viviendo para satisfacer mis deseos. No estoy viviendo para guardar mis derechos, porque mis sentimientos no son importantes, sino que es Cristo quien vive en mí. Yo vivo por Cristo. Entonces, siendo personas que han muerto a sí mismo, podemos sufrir la injusticia por un propósito más grande que nosotros mismos, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar del evangelio, por el bienestar del reino de Dios, por el bienestar del nombre santo de Jehová. Entonces, ¿cómo respondió Jesús a la injusticia? En Lucas 23, versículo 34, la Biblia dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, oró diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús era un hacedor de paz. Jesús era un hombre que sufrió la injusticia y sufrió la injusticia buscando el bienestar de sus propios asesinos. Entonces, cuando buscamos la paz, estamos viviendo conforme a la imagen de Jesús. Cuando somos procuradores de la paz, estamos viviendo conforme a la imagen de Dios mismo. Y seremos conocidos por siendo hijos de Dios. Y Dios será glorificado por medio de nosotros. Siempre tenemos que buscar la paz. Es una característica de los hijos de Dios. Pero quiero decir una cosa más. Siempre tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Nunca vamos a hacer concesiones en búsqueda de la paz. Tenemos que siempre guardar fielmente la palabra de Dios. Pero cuando guardamos fielmente la palabra de Dios, la guardamos con una actitud que busca la paz entre todos nuestros hermanos. Que seamos verdaderamente hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.